Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros una vez más. Como siempre, aquí la Iglesia en el Camino de Los Ángeles, el pastor Daniel Ruarte, y tenemos un equipo tremendo de líderes, de pastores, de servidores, de colaboradores que les aman, que están orando y al pendiente de cada uno de ustedes, a aquellos que se están conectando de otros estados, de otros países. También los tenemos en mente. Creo que toda esta situación del virus nos ha hecho aún ser más conscientes de cada uno de los que están en otros estados, en otros países y necesitan de esa oración y ese apoyo, familiares, amigos, de hermanos que han estado atravesando situaciones difíciles, y estamos como iglesia orando, clamándole al Señor y pidiéndole que tome control. Así que donde quiera que esto estés, uh, te queremos decir bendiciones de parte de la Iglesia en el Camino de Los Ángeles. Te amamos, seguimos orando por ti, seguimos clamando al Señor por ese milagro, por esa paz que necesita, por esa bendición que necesitas en este momento. Y creemos que tenemos un Dios fuerte, creemos un Dios grande y que Él está con nosotros. Y entendemos que varios están atravesando cosas difíciles. Todas las semanas escuchamos de personas que están atravesando cosas difíciles, pero Dios en medio de la tormenta, Dios está con nosotros. Así que les enviamos saludos y les amamos en el amor del Señor. Pero hoy quiero continuar con la palabra de esta última temporada como iglesia. Hace unas cuantas semanas orando al Señor le pedí que me comunicara qué es lo que teníamos que tratar como iglesia, y um, interesantemente puso en mi corazón atravesar este momento difícil con el gozo y la alegría inexplicable de Dios. Y me llevó a la carta de Filipenses y al libro de la Biblia, donde Pablo, encadenado desde una celda, uh, preso injustamente, nos escribe esta carta hablando acerca de gozo, hablando acerca de paz, acerca del reino de Dios, de la obra del Señor. Y eso para mí es algo que es fuera de lo que nosotros a veces pensamos que significa el Evangelio, porque el Evangelio tiene un poder que va mucho más allá de simplemente lo terrenal, lo natural y lo simple. El Evangelio es un poder transformador que es espiritual, es eterno y no tiene límites. Así que las bendiciones de Dios no son simplemente bendiciones físicas o materiales, son bendiciones eternas, son bendiciones espirituales que nada ni nadie te puede quitar. Ningún virus te puede quitar, ningún gobernador te puede quitar, ningún líder te puede quitar eso. Dios nos ha dado bendiciones y promesas eternas con su poder y su autoridad para sus hijos. Así que creemos eso, y hoy entonces seguimos con esa serie. Llevamos 2 semanas hablando de la alegría inexplicable de Dios, y cubrimos todo el capítulo 1 de Filipenses, y hablé un poquito acerca de los elementos, los principios espirituales. Compartí 6 principios espirituales para experimentar la alegría de Dios. Y el principio, por ejemplo, de cultivar un corazón agradecido. La palabra de Dios, si no has visto los mensajes, te animo a verlos. Pero la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1 habla de estos principios espirituales para experimentar esta alegría: cultivar un corazón agradecido, practicar una confianza total, incondicional en Dios. Dios está en control. No importa lo que pase, Dios está en control de nuestras vidas. Él está en control del mundo, Él está en control del universo. Y eso nos da paz a sus hijos, porque sabemos que la victoria es de Él y que al final Él es quien gana y sale victorioso. Confianza total en Dios.
Número 3, ejercer oración continua, y por eso es que estamos orando a diario como iglesia, todas las noches a las 9 p.m. de California. Tenemos un equipo de pastores y líderes orando y clamando al Señor, oración continua. Y sé que muchos de ustedes están orando en sus casas, muchos ministerios, los hogares en avivamiento, los diferentes ministerios y en sus hogares, lo hemos escuchado los testimonios de que hay un mover de oración a través de toda la iglesia de Cristo y que Dios está haciendo cosas maravillosas. Hablamos de pedir a Dios, a ejercitar esa sabiduría de Dios. Dijo que hay una sabiduría de Dios que Él la da y que la tenemos que pedir, que Él nos la va a dar, nos las quiere dar, porque si tenemos la sabiduría de Él, vamos a poder tomar decisiones sabias y vamos a poder recibir y experimentar esa alegría inexplicable de Dios. Vamos el quinto, desarrollar una mentalidad del reino, siempre enfocados en el reino de Dios. A un Pablo desde la celda, pensando en el reino de los cielos. Y ese es el tipo de hijos que tenemos que ser, hijos de Dios que entienden que todo lo que ocurre tiene un propósito de Dios y tenemos una mentalidad del reino, no una mentalidad humana, natural, material, sino una mentalidad espiritual, una mentalidad del reino, una espiritualidad, una mentalidad que viene basada en la palabra de Dios y como la palabra de Dios transforma nuestra mente y transforma nuestro corazón. Y por último, hablamos de tener convicciones seguras, convicciones firmes. Y hablamos de que algunos a veces durante tiempos de crisis tambalean un poco, algunos durante tiempos de prosperidad tambalean y tenemos que lidiar con ese tipo de personalidades. A veces hay algunas personas que en tiempos de prosperidad es cuando se apartan de Dios, cuando dudan en Dios, cuando no se acuerdan de Dios. Y hay otros que es en tiempos de crisis como estos, que se apartan de Dios, se alejan de Dios y dejan de vivir sus convicciones firmes en las cosas de Dios y en la palabra de Dios. Pero creo que en medio de las crisis y de los desafíos, la palabra del Señor en Filipenses nos muestra la importancia de entender que más allá de todo eso hay un gozo inexplicable, hay una alegría inexplicable, y que aunque es difícil de entender, especialmente en tiempos como estos, tenemos que ser hijos de Dios maduros que comienzan a orar y a pedirle a Dios sabiduría para entender este tipo de cosas. Ahora vamos a comenzar el capítulo 2 y vamos a hablar acerca del capítulo 2 y hoy sí quiero hablarte acerca de unas cosas más personales, porque Pablo, la Biblia en el capítulo 2 de Filipenses habla de cosas, de elementos espirituales para vivir esta continua alegría inexplicable de Dios. Hay cosas adentro nuestro, hay elementos adentro nuestro, hay acciones en nuestro corazón, en nuestra mente, que tenemos que activar para poder vivir continuamente esta alegría inexplicable. Segundo capítulo de Filipenses, si quieren abrir sus Biblias, vamos a estar leyendo ahí, y nos da esta directiva de ciertos elementos en nuestra persona, elementos personales que cada hijo de Dios debería practicar porque queremos vivir en ese gozo, en esa alegría constante en nuestra vida. Y solo puede ocurrir de esa manera porque este gozo y esta alegría provienen de Dios, fluyen de Dios. No es algo que nosotros creamos. La alegría que nosotros creamos es cuando forzamos y decimos que vamos a hacer esto, o vamos a tomar, o vamos a hacer acá, y entonces voy a ser alegre, o vamos lo tratamos de transformar, tratamos de crear un momento de alegría. Pero la alegría de la que te estoy hablando hoy es una alegría que ya está ahí, que Dios te la quiere dar, que es una alegría que sobrepasa entendimiento, como la paz de Dios, que nos saca del caos, que nos saca de una mente atormentada por las cosas de este mundo y comienza a traer paz y comienza a renovar nuestro entendimiento y comienza a liberarnos de las cosas
que no provienen de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes qué? El diablo no puede tener tu mente atada a cosas que no son de Dios. Y tú tienes autoridad sobre el diablo. Si eres una hija o un hijo de Dios, el Dios Todopoderoso es mucho más fuerte que cualquier espíritu inmundo, que cualquier cosa del diablo, y tú tienes la victoria de Dios. Y siento orar en este momento, Señor, declaramos tu paz, tu alegría y tu libertad en las personas que están viendo este mensaje, Señor. Aquellos que han sentido una tristeza, una amargura, una cosa unos sentimientos que no provienen de ti, Señor. Que tú comiences ahora mismo a través de la tecnología, Señor. Creemos que tú eres omnipresente y que tú puedes estar tocando corazones, Señor, que tú puedes estar trayendo libertad y paz y liberando al oprimido, como dice tu palabra, Señor, y ahora trayendo una libertad de Dios, una paz de Dios, una alegría de Dios, que levanta el ánimo y que nos da fuerza para seguir luchando, para tomar decisiones que nos lleven a los caminos del reino. Señor, bendice este tiempo, Señor, bendice esta palabra, que llegue a los corazones que tú quieres que llegue, Señor, y que sea una semilla que va a dar fruto en sus vidas y que vamos a ver la gloria de Dios haciendo cosas maravillosas en medio de nosotros. Señor, gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero rápidamente compartir los 3 elementos personales para vivir continuamente la alegría inexplicable de Dios. El número 1 es unidad espiritual. Unidad espiritual. Digo conmigo, unidad espiritual. Hay una concepto de división a veces en este mundo. Este mundo nos llama a dividir matrimonios, llama a dividir familias, llama a dividir iglesias, llama a dividir países, llama a dividir a los políticos, y hay siempre esta contienda, las empresas, la competencia, el pleito, la envidia, los celos, este espíritu de división que viene a traer destrucción. Y como hijos de Dios tenemos que tener un espíritu de unidad, una unidad espiritual, porque tú y yo somos hijos de Dios y los hijos de Dios caminan en la unidad espiritual de Dios. Vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, digo conmigo, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda. La palabra contienda es pleito, es enojo, es peleas. No, nada hagáis por contienda. ¿Saben, hermanos, cuánta gente se va de las iglesias porque se pelean con otro hermanito? Justamente están haciendo lo que la palabra de Dios nos dice que no hay que hacer. No nos vamos de la iglesia porque me peleo con el hermanito. Ese no es el espíritu de Dios. Dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Y la vanagloria tiene que ver con la gloria y la vanidad personal. Sí, algunos se van de las iglesias porque se pelean con otros hermanos, se les cae mal el pastor, algo que dijo el pastor, o algo que dijo la pastora, o el otro hermanito. Y hay otras personas que se van porque piensan que en otro lado van a ser más respetados, van a ser más honrados, van a tener más gloria, van a ser más vanos. Y esas no son razones, Dice que Dios nos llama a vivir una unidad espiritual. Sabe que a veces se va de estas personas pensando que haciendo esto van a tener el gozo y la alegría de Dios, porque van a ser finalmente libres.
de tener este pleito con el hermanito, o de no recibir esa honra que tanto están buscando, esa vanagloria que tanto están buscando, pero sabes que se van a otro lugar y comienzan tal vez emocionados por un tiempo, pero tarde o temprano vuelven a sentirse iguales. Y vuelven a sentir eso. ¿Sabes por qué vuelven a sentir eso? Porque la vanagloria, cuando te vas por vanagloria, cuando hay una división por vanagloria, cuando hay una división por contienda, nunca te llena la vida de gozo, nunca te da la paz de Dios. Porque la paz de Dios, la alegría inexplicable de Dios viene hacia los hijos de obediencia. Y yo no estoy hablando de que no nos podemos transferir de iglesias o irnos a otro lugar. Hay veces que la gente se mueve de estado y hay veces que la gente se va bien y se va por razones lógicas y se va porque hay algo en lo espiritual que está Dios haciendo, pero muchas veces, lamentablemente, un gran porcentaje, una gran mayoría, ese no es lo cierto. Lo cierto es que se van por razones vanas y por pleitos entre hermanos. Y Dios nos está confrontando, iglesia. Gracias a Dios, nosotros como iglesia, por lo menos en el tiempo que yo he estado, no hemos tenido ningún tipo de división, no hemos tenido ningún tiempo de pleito, ¿no? La iglesia ha estado en crecimiento, hemos visto florecer, hemos visto. Dice la palabra que Dios nos dio una promesa en el Salmo 92, la pastora Silvia, los pastores fundadores, Silvia y Rolando, cuando se fueron, nos bendijeron y nos dieron una promesa y la pastora Silvia declaró el Salmo 92 sobre la iglesia y sobre los hermanos y dice, plantados en la casa de Jehová floreceremos. Y la verdad que la iglesia ha sido una iglesia hermosa y que juntos hemos estado plantados, los he visto servir, los he visto amar la obra de Dios, los he visto florecer, hemos visto cosas maravillosas en estos últimos meses y hemos visto lo que Dios puede hacer cuando una iglesia está unida, cuando una iglesia está unánime, cuando una iglesia lucha con una mentalidad del reino y en unidad espiritual. Y mira lo que dice el versículo 3, continuamos, dice, nada, no hagas nada por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Es increíble cómo Dios transforma la narrativa del ser humano y el ser humano en este mundo está tan enfocado en que la felicidad viene cuando nos satisfacemos a nosotros mismos, cuando satisfacemos nuestros sentimientos y por eso si tenemos un pleito nos vamos, si queremos, si nos van a vanagloriar más en otro lado nos vamos, porque no es acerca de los demás, es acerca de nosotros. Y Dios cambia la narrativa y dice, no, 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 no. Si quieres la alegría inexplicable mía, si quieres la paz, si quieres vivir como un verdadero hijo, hija de Dios, tiene que haber un corazón humilde, tienes que estar haciendo las cosas por las razones correctas. Para ser alguien que vive en la unidad espiritual de Dios, el Espíritu Santo necesita unirnos como cuerpo, como hijos de Dios, como parte de una familia en Cristo. La unidad espiritual tiene que ver con lo que el apóstol Pablo menciona en su carta, sentir lo mismo, tener un mismo amor, ser unánimes, no crear divisiones entre las iglesias, entre los hermanos, pleitos, gritería, hacer las cosas no para gloriarnos, sino para la gloria de Dios. Para eso se necesita un corazón humilde, para promover la unidad del cuerpo de Cristo. Se necesita un corazón enfocado en la unidad para no creernos más que los demás. Y se necesita un amor ágape de Dios para mirar por el bienestar de otros, por el bienestar del cuerpo de Cristo, por el bienestar del reino de los cielos, de la misión de Dios. Para vivir una alegría de Dios inexplicable, necesitamos tener y practicar la unidad espiritual de Dios. El segundo elemento personal que tenemos que practicar es una vida cristocéntrica, una vida
cristocéntrica. Número 1, unidad espiritual. Número 2, vida cristocéntrica. Y cuando digo cristocéntrica es cristocéntrica. Cristocéntrica. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Mira lo que dice Filipenses en los capítulo 2, versículos 5 al 11, dice, no mirando, no, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, repite conmigo, anota ahí en tu escrito, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, anota ahí, Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, anota ahí, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre Dios. Wow. La palabra de Dios dice que los que se humillen serán enaltecidos y los que se enaltezcan serán humillados. Y ese principio es un principio que desde muy joven me lo enseñaron y lo he tratado de vivir. Y cada vez lo he tratado de enseñar, vivir en la humildad de Dios, saber que todo lo que somos, todo lo que tenemos y quien nosotros, la esencia de nuestra vida le pertenece a Dios y que vivimos por Él y vivimos para Él y le servimos a Él y todo lo que hacemos en nuestra vida, sea en lo secular o en lo cristiano o en lo religioso o en lo eclesial, todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que estar rodeado y empapado y el centro tiene que ser Cristo. El centro tiene que ser Cristo. Una vida cristocéntrica pone a Cristo en el centro. Pablo habla acerca, en el capítulo 2, en esos versículos que acabo de leer, seamos como Cristo. Seamos como Cristo y nos explica cómo es Él, porque captemos exactamente la idea que Él tiene de Cristo, porque tal vez a nosotros se nos viene la idea de que, bueno, Cristo, si tenemos que ser como Cristo, Cristo murió y resucitó y ahora es rey, entonces tenemos que ser reyes. Tranquilos, somos coherederos con el Padre para reinar con Él, pero Él sigue siendo el jefe, Él es la cabeza de la iglesia, Él es nuestro Señor y Salvador. Nunca vamos a estar arriba de Dios, siempre nos llama a vivir en la humildad y con un corazón cristocéntrico, una vida cristocéntrica como hijos de Dios. El evangelio bíblico es un evangelio cristocéntrico, el evangelio que la Biblia predica. No tal vez el que escuchas en la televisión o en el Facebook o en la radio, tal vez escuchas mensajes aquí y allá y hay algunos que te predican para hacerte sentir bonito, hay algunos que te predican para darte la terapia, pero tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que escuchar con oídos, no simplemente con comezón de oído para escuchar lo que queremos escuchar, sino tenemos que escuchar el evangelio que está aquí, en la palabra de Dios, y el evangelio bíblico es un evangelio cristocéntrico. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, esta Biblia se trata de Cristo Jesús. Cristo es el centro de la palabra de Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que nos ama, aquel que nos redime. El evangelio bíblico es un evangelio cristocéntrico.
Lamentablemente a veces hemos dejado a un lado a Cristo y hemos hecho el Evangelio un evangelio religioso, un momento social, una tradición familiar, simplemente un tiempo para reírnos a veces o para sentirnos bien o para socializar con gente y amigos y personas que nos conocen, pero esta razón no es la correcta y por eso tenemos que personas a veces en las iglesias que no están alegres, que no son felices, que no sienten que la religión o la práctica del cristianismo que ellos están viviendo, la tradición, no les satisface porque la tradición religiosa no va a darte alegría de Dios. Lo que te da la alegría de Dios es tener a Cristo en tu corazón. Y Cristo en el centro de tu corazón cambia tu lamento en danza, en alegría, en gozo, en paz. Cristo es gozo. La religión no está supuesta a llenar tu vida. Una vida cristocéntrica es el antídoto para una vida que necesita alegría inexplicable. Si estás enfocado en Jesús, tus rodillas se doblarán y tu corazón se llenará de alegría. Pablo nos llama en su palabra, en la palabra de Dios, en el capítulo 2 de Filipenses, a ser más como Cristo, a ver la vida como Él. Hay una canción que decía, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Wow. Tenemos que reflejar al mundo el amor de Dios. Ver la vida como Él la ve. Tener una vida cristocéntrica nos va a llevar a experimentar la alegría inexplicable de Dios como nunca antes. Y por último, para terminar, tenemos que presentar un servicio de corazón. Lo dijimos, el primero, unidad espiritual. Unidad espiritual. El segundo elemento es una vida cristocéntrica. Y el tercer elemento, servicio de corazón. Un servicio de corazón. Mira lo que dice el versículo 12 al 16 del segundo capítulo de Filipenses. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación, con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y escucha lo que dice aquí. Hacer todo sin murmuración o contiendas. Hacer todo sin murmuración o contienda. Si vas a hacer algo para el Señor, lo que sea que hagas, por favor, no lo hagas murmurando, ni en pleitos. Ni en pleitos con Dios, ni en pleitos con los hijos de Dios. Ni murmurando hacia Dios, ni murmurando hacia los hijos de Dios. Tenemos que servir a Dios con lo que sea que hagas para el Señor. Si levantas un papel, lo que sea que hagas, nunca lo hagas murmurando. Hazlo con un corazón de servicio.
con un amor por las almas, con un amor ágape hacia el mundo, así como Él vino y amó, dice, de tal manera amó Dios al mundo, un mundo que tal vez no merecía ser amado, pero lo amó y se dio. Hacer todo sin murmuración o contienda. Tenemos que aprender, escuchen bien iglesia, escuchen bien hermanos que están viendo, tenemos que aprender a ser hijos de Dios que se dejan de andar peleando. ¿Cuántas veces tengo que hablar con mis hijos? A veces los hijos, ¿cuántas veces a ti te ha tocado hablar con tus hijos? Para ponerlos en orden y decirles dejen de pelear, porque como papá, cuando yo veo a mis hijos pelear, ¿cómo piensas que me siento? ¿Cómo piensas que se siente Dios cuando ve a sus hijos peleando? No hagáis nada en murmuración o contienda. Un servicio de corazón, un servicio por amor. Dice, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Dice, hacer todo, 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Asidos, agarrados, aferrados, en obediencia, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. Servicio de corazón, servicio de corazón, servicio aferrado de Dios, aferrado de la palabra de Dios, sin contienda, sin murmuración, haciendo las cosas por amor y por las razones correctas. Dice, hacer todo sin murmuraciones o contiendas. Resplandeced como luminares en el mundo. Iglesia, tenemos que brillar, hermano, tenemos que brillar. Crisis o no crisis. Salud, prosperidad, en cualquier situación que nos encontremos, tenemos que brillar para Cristo. Tenemos que ser luminares en el mundo. Y por último dice, asidos, inclinados, aferrados, tomados, obedientes a la palabra de Dios. Para vivir la alegría de Dios tenemos que practicar un servicio de corazón. Y un servicio de corazón no es simplemente hacer las cosas, un servicio de corazón es un servicio voluntario, por amor, por las razones correctas y sin murmurar y sin tener pleitos, en unidad, unidos, unánimes, trabajando, luchando, haciendo lo que Dios nos llamó. Y el gozo de Dios, ¿sabes qué? Cuando dejes de murmurar, el gozo de Dios va a venir a tu vida. Y en vez de estar murmurando y frustrado, o frustrada, o enojado con el hermano, con la persona. Y esto puede aplicar en tu trabajo, tal vez estás frustrado, frustrada, murmurando y haciendo un montón de cosas en tu trabajo, todo frustrado, o en la casa, o en donde tú puedes aplicar esto a cualquier contexto donde estés. Y entender que cuando el momento que dejes de andar murmurando y peleando con todo el mundo, y cuando comiences a ser un agente de unidad, un agente de unidad espiritual, un agente de sanidad, un agente de liberación, un agente que comienza a vivir el plan de Dios para su vida, ahí mismo te vas a dar cuenta que la paz y la alegría de Dios, que es inexplicable, va a comenzar a llenar tu corazón. Y ahí recién vas a comenzar a sentirte, wow, lo que estoy haciendo verdaderamente lo disfruto. Tengo la paz de Dios. Le estoy sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué privilegio, qué honor! Ese es el tipo de corazón que los hijos de Dios debemos cultivar. Y yo entiendo que a veces hay momentos donde nos frustramos y donde estamos cansados y donde tal vez necesitamos un tiempo para reflexionar. Y Dios, mira, hermano, de todo corazón, yo soy pastor, llevo más de 15 años predicando la palabra y ministrando. Comencé muy, muy joven.
Pero te quiero decir con todo mi corazón, Dios te ama y Él quiere verte feliz, Él quiere sanar tus heridas, si hay heridas que no te dejan ser feliz porque están tan profundas que cada vez que algo pasa, sientes ese dolor y te comienzas a enojar, a frustrar, a amargar y comienzas a querer pelear con todos nuevamente. En el nombre de Jesús declaramos y clamamos la sangre de Cristo por tu vida, porque Dios te ha hecho libre. Dios quiere sanar esas cicatrices y comenzar a darte una vida diferente, una vida nueva, para que puedas vivir el plan de Dios para tu vida en paz, con gozo, con alegría de Dios, como un hijo o una hija que no tiene de qué avergonzarse, que no tiene de qué estar en pleito, sino que entiende que la paz de Dios es su mejor aliada, que la alegría de Dios es su mejor fuerza, que Dios con nosotros, ¿quién entonces puede venir en contra de nosotros? Quiero terminar y concluir con esto. Hay ciertas bendiciones que podemos vivir como cristianos si dejamos que Dios haga su obra en nosotros. Elementos como la paz, la gracia, acabo de hablar del amor, de la salvación, el perdón, ciertas cosas que Dios nos bendice y las podemos experimentar, las podemos vivir, el consuelo de Dios, pero la palabra del Señor nos llama a ser personas que le amamos, que le servimos, que estamos unidos, que somos promotores de unidad espiritual, que somos cristocéntricos, que Cristo es el centro de todo lo que hacemos y que vivimos sirviendo de corazón. Quiero terminar con una oración. Padre Santo, ahí donde está cada uno de mis hermanos, te pido que tú bendigas su vida, que tú llenes su vida de la alegría inexplicable, así como lo hemos leído en Filipenses, Señor, que podamos poner en práctica estos elementos que nos lleven a ser personas, Señor, hijos, hijas de Dios, que caminemos más cercano a como tú no te gustaría que caminemos, Señor. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos como iglesia en el mundo, Señor. Pedimos por aquellos que están en otros países, por aquellos que están en otros estados, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos que la paz de Dios, que sobrepasa entendimiento, llene sus corazones. Que la alegría inexplicable de Dios, el gozo inexplicable de Dios, llene sus mentes y comience a brotar por sus venas. Señor, que en medio de la dificultad, que en medio de las circunstancias difíciles, el virus, Señor, que una protección de Dios llene el corazón y los hogares de mis hermanos, Señor, aquellos que están en el hospital, aquellos que están atravesando situaciones duras, Señor, que la paz de Dios, que los ángeles de Dios descansen y protejan, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Señor, clamamos tu sangre y continuamos creyendo que hay una alegría inexplicable que tú quieres darle a cada persona y que si simplemente comenzamos a caminar de acuerdo a tus valores, de acuerdo a tus principios, de acuerdo a estos elementos personales para cristianos, sé que vamos a vivir en esa alegría y la vamos a experimentar y vamos a tener un gozo que nadie va a poder explicar, porque es un gozo que viene del cielo. Señor, bendice a mis hermanos que nos están viendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, Dios te bendiga. Te queremos, te amamos. Hay un equipo de personas que están listos para orar por ti. Si quieres acercarte a Dios, si quieres conocer a Cristo, por favor llámanos. Tenemos un teléfono ahí en pantalla o pronto o puedes meterte a nuestra página de internet. Queremos orar por ti, queremos apoyarte, queremos clamar la sangre de Cristo por tu vida. Queremos verdaderamente verte sobresalir y hacer las cosas que Dios te ha llamado a hacer. También le quiero hablar un poquito a la iglesia hoy. Sabemos que han habido noticias de diferentes lugares, del presidente, del gobernador y del liderazgo cuadrangular y ha habido mucho movimiento y muchas cosas y quiero que sepas que estamos planeando y organizando y quiero que estés en paz. Por lo pronto vamos a seguir transmitiendo los servicios en vivo como siempre lo hemos hecho.
a medida que vamos y progresivamente haciendo ajustes, en unas semanas vamos a comenzar a reunirnos en nuestra sede, ahí en la 2007 Vermont, en Los Ángeles, pero a la misma vez vamos a estar transmitiendo para todos aquellos que no puedan vernos en persona, que no puedan estar ahí presentes, así que las transmisiones siguen. Creo que toda esta situación nos ha hecho mejores en cuanto a la tecnología, nuestra página, la página de internet ya está modernizada, estamos por terminar un app, una aplicación para el teléfono, una radio digital, tenemos el Facebook, el YouTube, así que toda esta situación nos ha hecho todavía mejorar en el área tecnológica, y, pero a medida que vamos viendo que la situación va cambiando y que los gobernadores van abriendo y que el liderazgo cuadrangular nos va permitiendo, entonces vamos a ir dando pasos para comenzar a grabar los servicios en vivo, no solo a través de Zoom y de las redes, sino vamos a estar en vivo durante, en el templo, transmitiendo todo el servicio en vivo, probablemente a partir de junio, y vamos a ir progresivamente y gradualmente abriendo las puertas al público con varias restricciones, pero ahí en nuestras redes sociales y vamos a estar comunicando todo esto. Así que por ahora tranquilos, prepárense para junio para comenzar a recibir noticias en las próximas semanas de cómo se va a ver la situación y cómo se va a ver la iglesia. Así que, pero por ahora, Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros, los amamos, deseamos lo mejor. Llevamos varias semanas separados a la distancia y a través de la tecnología, pero unidos en el corazón, en las oraciones y creyendo que Dios nos va a hacer más fuerte que nunca. Si tú crees eso, en el nombre de Jesús comienza a orar por tu iglesia, comienza a orar por la iglesia en el mundo, que la iglesia en todo el mundo podamos ser una iglesia más fuerte a través de todo esto, y que cuando volvamos a nuestros templos, sea por el templo, en nuestras casas, a través de la tecnología, a través del Zoom, a través de lo que sea, que seamos una iglesia aún más fuerte que antes y que el Evangelio de Cristo siga adelante, porque ni las puertas del Hades nos pueden parar. Bendiciones, mis hermanos. Hasta luego.